Bien, entonces ahora vamos a considerar el siguiente ejemplo, donde lo que vamos a hacer es eventualmente armar el criterio de root y ver si un sistema tiene alguna condición para que sea estable. Entonces, este ejemplo dice lo siguiente: considere la siguiente ecuación característica de un sistema dinámico lineal. Entonces, lo que tenemos es un polinomio que tiene la siguiente forma: 3s a la 4 más 20s a la 3 más 2 más k, todo multiplicado por s a la 2, más 2s más 3 igual a 0. Y nos piden que para este caso determinemos lo siguiente: el valor que debe tener k para que inmediatamente el sistema sea inestable. Y utilizando el criterio de estabilidad de Root, determinar qué condición es suficiente para que, o sea, qué condición tiene que cumplir k para que el sistema sea estable. ¿Ok? Entonces, para la primera parte, basta con que al menos uno de los coeficientes sea negativo, mientras que todos los demás sean positivos. Entonces, si esta es nuestra ecuación característica, vean que 3 ya es positivo, 20 es positivo, este 2 que está aquí ya es positivo y este 3 claramente ya es positivo. El único coeficiente que puede tomar algún valor negativo es este que tiene 2 más k. Así entonces, si k es menor a 2, este término se hace negativo y de forma automática uno puede concluir de que el sistema va a ser estable. Entonces ya sabemos la primera conclusión. Si k es menor a 2, de fijo, de fijo, de fijo, es inestable. Pero ojo, aquí pasa algo importante. Yo no puedo afirmar que si k es eh, más grande que 2, el sistema va a ser estable. ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente. Puede ser que todo el sistema, puede ser que los coeficientes del sistema sean positivos y diferentes de cero, y aún así sería inestable. Entonces, ahora lo que vamos a hacer entonces es armar el arreglo de Ruth, determinar los coeficientes que vimos anteriormente y establecer las condiciones para que las condiciones sobre K para que el sistema sea estable. Entonces, armamos el arreglo de Ruth. Entonces, vean que como esto es un polinomio donde la potencia mayor es 4, vean que nuestra primera columna vamos a tener s a la 4, s a la 3, s a la 2, s a la 1 y 0. Y s a la 0, perdón. Este primer coeficiente corresponde a 0. A 0 va a ser el coeficiente que multiplica s a la 4. Como es un 3, ponemos aquí un 3. El siguiente coeficiente va a ser A1. A1 es el que está colocado justo debajo de A0. Este A1 va a ser el que va a multiplicar S a la 3. En este caso es 20. Entonces escribimos 20 acá. El siguiente coeficiente va a ser A2. A2 es el coeficiente que está acá. Y A2 es el que va a multiplicar, en este caso, a S a la 2, que en este caso es 2 más K. Y escribimos acá 2 más K. El siguiente coeficiente es A3, que se multiplica a S, que es 2. El siguiente coeficiente, que es A4, es el que multiplica a S a la 0, que en este caso es 3, y escribimos 3 acá. Como ya no hay coeficientes, entonces simplemente el valor que colocaríamos o que correspondería a A5, a 0, 1, 2, 3, 4, 5, el coeficiente que sería A5, en este caso sería 0. Entonces vean que simplemente con solo ver la ecuación característica podemos saber cuántas son las filas que van a ir acá. En este caso es S a la 4, S a la 3, S a la 2, S a la 1 y S a la 0. Y esos coeficientes A0, A1, A2, A3 y A4 son los que irían eventualmente en estas primeras dos filas. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar el coeficiente B1, el coeficiente B2, C1 y D1. Entonces para eso usamos las ecuaciones que vimos anteriormente. Y hay que recordar que la condición para que el sistema sea estable es que todos los valores de la primera columna, es decir, 3, 20, B1, C1 y D1, todos los valores de esta columna tienen que ser positivos. Es decir, B1 tiene que ser mayor a 0,
C1 tiene que ser mayor a 0 y D1 tiene que ser mayor a 0. Entonces, partiendo del arreglo de Ruth, que es este que obtuvimos en la filmina anterior, para el caso del coeficiente B1 se tiene que B1 va a ser igual a A1 por A2 menos A0 por A3 entre A1. En este caso, A1 es 20, A2 es 2 más K, A0 es 3 y A3 es 2. Y A1 es 20. Sustituimos valores y es lo que les acabo de mencionar. Simplificando, obtenemos que B1 es igual a 17 más 10K entre 10. Entonces ya tenemos nuestro primer coeficiente, que en este caso es B1, y ahora calculamos el coeficiente B2. Entonces nuevamente, el coeficiente B2 va a corresponder a 1 por A4 menos a 0 por A5 entre A1. A1 en este caso va a ser 20, A4 va a ser 3, A0 va a ser 3 y A5 va a ser 0. Sustituimos valores y me queda que eventualmente va a ser 20 por 3 entre 20 y eso va a ser igual a 3. Entonces ya tenemos nuestro valor B2. Para determinar el coeficiente C1, este se define por B1 por A3 menos A1 por B2 entre B1. Entonces en este caso, B1 ya lo calculamos, lo multiplico por 2 menos 20 por B2, en este caso 20 por 3, porque recuerden que B2 era 3, entre B1. Cuando sustituimos valores, obtenemos que C1 tiene esta forma. Lo podemos simplificar algebraicamente y nos da que C1 va a ser igual a 20K menos 566 dividido entre 17 más 10K. Entonces ya tenemos B1, ya tenemos B2, ya tenemos C1 y ahora calculamos D1. Para D1 lo que hacemos es decir C1 por B2 menos B1 por 0 dividido entre C1. Entonces vean que aquí me va a quedar C1 por B2 dividido entre C1 y lo que me va a quedar es B2. Y B2 ya lo habíamos calculado, es 3. De forma que D1 nuevamente me va a dar 3. Así entonces, cuando sustituimos B1, B2, C1, D1 en el arreglo de Ruth, nos queda esta tabla que está acá. Y la condición para que sea estable es que los valores de la primera columna, es decir, 3, 20, 17 más 10K entre 10, 20K menos 566 entre 17 más 10K y 3, es decir, los valores de toda esta primera columna tienen que ser positivos. Entonces, para que el sistema sea estable, la condición es que 17 más 10K entre 10 sea mayor a 0 y 20K menos 566 dividido entre 17 más 10K también tiene que ser mayor a 0. Entonces, cuando uno trabaja y despeja los valores de K para cada uno de estos casos, vemos que para el primer caso, K tiene que ser mayor a menos 1,7 para que sea estable y que simultáneamente K tiene que ser mayor a 28,3. Entonces, ¿cuál va a ser la condición sobre K para que el sistema sea estable? Tiene que ser mayor a 28,3. No puede ser simplemente mayor a menos 1,7. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, K igual 3 es mayor a menos 1,7, pero no es mayor a 28,3. Entonces, la condición necesaria y suficiente para que el sistema sea estable es que K mayúscula tiene que ser mayor a 28,3. Si esto se cumple, entonces se dice que el sistema dinámico va a ser estable.